Bueno, este mes, no sé si ustedes muchos saben, es el mes donde se celebra el mes de la Reforma, el mes donde la iglesia regresó otra vez a la palabra. Así que hoy el 31 de octubre, no es Halloween, el 31 de octubre, no sé si usted sabe, celebramos 500 años que sucedió la Reforma del siglo XVI. 500 años de historia que Dios ha regresado la iglesia a la palabra, no Halloween, sino es el tiempo de celebrar la Reforma. Cuando hablamos de doctrina, doctrina significa enseñanza, no podemos dejar de mencionar esta verdad que es la sola Escritura, que es la que vamos a hablar hoy. Al no tener en cuenta este principio de sola Escritura, solo la Biblia, nos hemos dado cuenta a través de estos 5 siglos que han pasado ya, cómo la iglesia se ha vuelto a desviar otra vez de las Escrituras. Cuando vamos a la historia de la iglesia, casi por, podemos decir, 14 siglos, la iglesia paulatinamente se fue separando de la palabra hasta el siglo XVI, que Dios vuelve otra vez a regresar a la iglesia a la palabra. Pero 5 siglos después, estamos viendo cómo la iglesia se ha alejado otra vez de la palabra. Es por eso que hoy vemos profetas, escuela de profetas. Por eso es que hoy vemos apóstoles y muchas personas llamándose apóstoles. Los ministerios de la prosperidad, donde todo tiene que ver con el dinero. El cristiano tiene que ser próspero, el pastor tiene que ser próspero. La superfe, todo lo que usted pida lo va a recibir. Vemos que también se mueve hoy en tiempo como que recibe tu milagro, pide tu milagro, exige tu milagro, cancela y recibe lo otro, desata tu bendición que está en el cielo. En fin, un montón de cosas. Hasta personas han escrito libros. Una vez fue una iglesia bautista que no sé por qué, tienen ese libro ahí, y escrito por un señor que se llama George Pipe, no John Piper, que él es de la iglesia bautista, pero americano. Este se llama Piper, pero ¿cómo fue que se llama el nombre? John Piper. No, John Piper es el pastor. Bueno, se llama apellido Piper. Y el libro se trata de que él fue al cielo y él regresó del cielo. Por no tener la sola Escritura, esa iglesia tiene ese libro ahí en su información, en su vestíbulo. Porque según las Escrituras, la sola Escritura, nadie puede ir al cielo y regresar del cielo. Eso está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Dios nos dio una revelación. Dios fue el que nos dio la visión. Dios es el que nos ha dado las profecías. Dios es el que nos ha dicho lo que tenemos que creer y está revelado en su palabra. Y es por eso que hoy, en este tiempo, vemos un montón de aberraciones solamente por el motivo de que no se tiene en cuenta la sola Escritura. Y eso es una de las cosas que el siglo XVI, a través de varios hombres, recuperaron otra vez para la iglesia. Solo la Escritura. Por tanto, no podemos hacer uso ni de visiones, ni de revelaciones, ni de sueños, ni de historia que vengan a través del ser humano y que no esté en la palabra de Dios revelado como sola Escritura. Así que cuando hablamos de sola Escritura, nos damos cuenta que muchas veces nosotros cometemos errores al hablar la palabra de Dios por no tener en cuenta este principio, sola la Escritura. Las Escrituras no tienen errores. Las Escrituras son infalibles. Es la revelación de Dios para el pueblo de Dios y pasa de generaciones en generaciones porque es la revelación inspirada por Dios. Pero en el tiempo de hoy, no solamente la cultura, aún la iglesia niega la eficacia de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso que usted ve ahora profetas, por eso ve apóstoles, por eso ve personas que tienen visiones, tienen sueños, le dan profecía a las personas, porque están usando las Escrituras para interpretarlas según lo que ellos quieren y dar sus interpretaciones. Pero la interpretación, dice el apóstol Pedro, que no viene de un ser humano.
la interpretación es del intérprete, que es Dios. Dios revela la palabra, Dios interpreta la palabra de Dios. Amén. Así que vemos que si hubiéramos tenido en cuenta la iglesia de Cristo por estos 5 siglos que han pasado ya, no hubiera tantas divisiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, no existirían los arminianos y no existirían los calvinistas. ¿Saben por qué hay división entre arminianos y calvinistas? Posiblemente usted ni sabe a cuál grupo pertenece, pero a uno de estos 2 grupos usted pertenece. O es arminiano o es calvinista. ¿Y sabe por qué? Solamente por una mala interpretación del libro de Génesis, donde dicen los arminianos que Adán y Eva no cayeron totalmente, sino que dejaron su voluntad fuera de la caída, por eso ellos pueden decidir por Dios y tienen el libre albedrío. Sin embargo, cuando vemos al intérprete de la palabra, que es Dios, nos damos cuenta que Adán y Eva cayeron totalmente. Todo cayó y el hombre perdió su libre albedrío y el hombre no puede decidir por Cristo Jesús. Pero por querer interpretar la palabra de Dios y no dejar que el intérprete, que es Dios, el que ha revelado su palabra, lo haga y recibamos nosotros la interpretación de las solas escrituras. Este principio de la sola escritura comenzó en el 17 de abril de 1521, cuando Martín Lutero, después de 1517, el 31 de octubre, que clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania. Después de eso pasaron 5 años y llamaron a cuenta a Martín Lutero. Lutero tiene que retractarse. ¿De qué tenía que retractarse Martín Lutero en la dieta de Worms o en el concilio de Worms en el 1521? Tenía que retractarse de que el hombre no es justificado por la fe, sino que el hombre es justificado por las obras. Martín Lutero, cuando se encontró en esta dieta de Worms, delante de cientos de hombres, habían obispos, estaba el papa, cardenales, estaba Carlos V, habían príncipes, duques, personas que de una forma u otra conocían las tradiciones de la iglesia. Y cuando le dijeron: Martín, tienes que retractarte. ¿Usted sabe lo que Martín le dijo a estas cantidades de hombres, supuestamente intérpretes de la palabra de Dios? Le dijo: denme 24 horas solamente. Martín Lutero se fue a su calabozo de regreso y comenzó a orar y a luchar con Dios. Y Dios le dijo: tú tienes que ser fiel como el apóstol Pedro. Y cuando él regresó al otro día, se paró delante de toda aquella gente y le dijo: ¿a quién tengo que obedecer yo? ¿A Dios o a ustedes? Solamente la escritura puede negar que el hombre no es justificado por la fe. Ustedes compruébenme con la sola escritura que yo estoy equivocado. Y no pudieron comprobarle, esos eruditos del tiempo de Martín Lutero, comprobarle que la justificación es solamente por la fe. No podían usar la sola escritura, porque la sola escritura no enseña que el hombre es salvo por las obras. Y él lo descubrió, ¿cómo? Leyendo Gálatas y leyendo Romanos y Habacuc, donde dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1, será justificado solamente por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sola la escritura. Y Martín Lutero se apoyó en las escrituras solamente para comprobar que el hombre no es justificado por sus obras. Uno de los pasajes que se usa para probar que solamente debemos llegarnos a las escrituras es el profeta Isaías. Fíjense, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, en el capítulo 8, 20 dice: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Lo que el profeta está diciéndole al pueblo de Israel, y hay que ver el contexto porque lo dice. El pueblo de Israel estaba consultando a los adivinos. Podemos decir en el tiempo de hoy, a los que leen las cartas, a los espiritistas, a los falsos profetas, a los que salen por ahí diciendo cuentos y visiones y sueños. ¿Y por qué estaban entonces consultando? Y Isaías dice: ¿por qué no consultan la ley y el testimonio?
¿Qué dice la ley y el testimonio? No se guíen por lo que dice la gente. Pero hoy no nos convencemos por lo que dice la palabra, sino que somos convencidos por lo que dice nuestra cultura, nuestra sociedad, las escuelas, los sistemas que están establecidos en esta cultura. Y eso no es nuevo. Vemos que el pueblo de Israel también muchas veces no tuvo en cuenta la sola Escritura. Y solamente la Biblia es la que debe hablarnos a nosotros. Por eso dice Isaías, todo lo que no escuchemos de la ley y el testimonio no es palabra de Dios. Dice, no les ha amanecido. Lo que está diciendo el profeta es, no tienen luz. La luz, no tenemos luz propia. La palabra es la luz. Como dice el Salmo, es lumbrera a nuestros caminos. Pero a la misma vez el profeta dice, aquellos que no consulten la ley y el testimonio van a ser condenados por el juicio de Dios por no tomar en cuenta la voluntad de Dios en sus vidas. No habrá amanecer, está reservado el juicio de Dios. Por eso cuando yo voy a hablar, cuando cada persona que sea cristiana va a hablar, tiene que decir, esto que estoy hablando está en las Escrituras. Es sola la Escritura. Me estoy refiriendo a este pasaje de las Escrituras, pero me estoy refiriendo a este pasaje también, a este pasaje también y a este pasaje también. Porque la Biblia es un todo, es el pensamiento de Dios. Es la interpretación de Dios que ha revelado a su pueblo para que pueda obedecerle, amarle, encontrarse con Él, ser perdonado, ser redimido y ser transformado por el poder de la sola Escritura. Así que la Biblia es suficiente y no hace falta otras literaturas. Encontré aquí un detalle muy importante, un señor del siglo pasado que se llama John Blanchard. Y fíjense lo que él dijo, muy importante. Dice, los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella. Dice, los hombres no rechazan la palabra porque encuentren fallas en ellas. Dice, sino porque ella, la palabra, encuentra fallas en ellos. Qué interesante. No rechazamos la palabra porque haya fallas, sino porque nos molesta que la Biblia nos condene, que la Biblia nos juzgue, que la Biblia nos diga que tenemos que vivir en santidad, que la Biblia nos diga que hay limitaciones en tu vida y solamente eres libre en la sola Escritura. Por eso rechazamos. Por eso hay cristianos que no leen la palabra, porque hay pecados aún en su vida que al encontrarse con la palabra, con ese pasaje, lo confrontan y rechazan esa Escritura. Nos volvemos rebeldes. No nos gusta sentirnos juzgados. No nos gusta sentirnos condenados. No nos gusta sentirnos limitados. Queremos vivir la vida como queramos vivirla. Y es por eso que rechazamos la sola Escritura. El apóstol Pedro, escribiendo a su segunda carta, en el capítulo 1:20, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas que hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos abrir la Biblia y decirle a tal hermano o a cual hermano, a ver hermano, ¿qué significó para ti este pasaje? ¿Qué significó para ti este pasaje? ¿Qué significó para ti este pasaje? Y después decir, mire hermano, ¿cuántas interpretaciones tenemos? Tenemos muchas interpretaciones. Eso es un error. Yo puedo decirle después que usted lee el pasaje, hermano, ¿cómo usted puede aplicar el pasaje a su vida? Pero yo no te puedo decir, ¿cómo interpretaste ese pasaje? Porque el intérprete es el que revela. Y dice Pedro que no es revelación humana, es revelación de Dios. Entonces el que interpreta el pasaje, ¿quién es? El que lo da es Dios. Y hay una sola interpretación. El problema lo tenemos nosotros que no tomamos este principio de sola Escritura. Y cuando hablo sola Escritura, no es que Génesis es una Escritura y Apocalipsis es la otra Escritura, o por el medio de los Salmos es otra Escritura. Es
toda la Escritura, sola la Escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que cuando leamos el texto, nunca permita ni usted ni a nadie presentarle otra interpretación que el mismo Dios no haya revelado en su Biblia, en su palabra. Así que el libro es interpretado, este libro es interpretado por el autor, que es Dios. Yo tengo un libro que me gusta mucho, yo lo leo a cada rato, y fíjense cómo el título que tiene, ya por el título se puede dar cuenta. El texto que interpreta al lector. No el lector que interpreta el texto, sino el texto que interpreta al lector. Lo que habla la esencia de este libro, que a mí me gusta mucho, es que cada relato de la Biblia que usted lee, usted tiene que ser parte del relato. Usted no puede leer la Biblia desde afuera, la tiene que leer desde adentro. Cuando Moisés está cruzando el mar, usted tiene que convertirse en un israelita que está siendo perseguido, que acaba de salir de la esclavitud, que tiene temores, que tiene miedo. Y también cuando murmuran de Moisés, usted tiene que murmurar de Moisés también. ¿Entiende? Usted está en el pasaje, usted está en las Escrituras, porque las Escrituras hablan hacia nosotros. El intérprete habla a mi vida para aplicar su palabra a mi vida. Y yo tengo que ser parte del pasaje. Pero nosotros lo que hacemos es que lo leemos desde afuera. Yo no soy Daniel, yo no soy David, yo no soy Moisés, yo no soy Judas, yo no soy Pedro, yo no soy Juan, yo no soy Bartimeo, yo no soy ni María ni Marta, yo no soy Lázaro. Usted tiene que ser parte, porque el pasaje está interpretando tu vida para que tú apliques el pasaje a tu vida. Así que el Espíritu Santo fue el que eligió al apóstol Pedro para que escribiera. Fue inspirado por Dios. Y si el que inspira es infalible, ¿cómo es la revelación? Infalible. Si el que inspira es Dios y es sabio, ¿cómo tiene que ser la revelación? Sabia. Si el que inspira la revelación salva, ¿qué tiene que traer la revelación? Salvación. Porque el que está inspirando es Dios. Por tanto, tenemos que tener en cuenta lo que dice Pablo escribiéndole a su hijo en la fe en Timoteo 2:3-16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Interesante la palabra inspirar. Quiere decir que exhalar, soltar aire de la boca. Lo que está diciendo Pablo a su hijo en la fe, cuando tú leas las Escrituras, es el aliento de Dios, es la voz de Dios, es la boca de Dios hablándote a ti, Timoteo. Él está interpretando tu vida para que tú, Timoteo, apliques la palabra en tu vida y la aplique a otros hombres fieles y dignos de esa palabra que tú le estás compartiendo a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Se viola este principio. Se viola este principio. No es solo la Escritura. Pero ese problema ha venido a través de toda la historia. Aún en el tiempo de Cristo, Jesús también tuvo que usar el mismo principio de sola Escritura. Vamos a ir a Marcos 7:13. Dice, así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lo que hacían los fariseos era montar las tradiciones sobre la palabra y ¿qué hacían? Anulaban la palabra de Dios. ¿Qué hacía Roma? Ponía sus tradiciones sobre la palabra y anulaba la palabra. Hoy en el tiempo que estamos viviendo, la iglesia evangélica, un gran sector de ellos, hacen y ponen sus enseñanzas del pastor sobre la palabra y anulan la palabra. ¿Y qué ve el pueblo de Dios? La tradición, la interpretación del pastor, no la interpretación del autor de la sola Escritura que es Dios. Y es por eso que hoy vemos tantas aberraciones, porque se invalida la palabra
de Dios. Y solo podemos usar la palabra de Dios para enseñar al pueblo de Dios, no nuestras tradiciones, no nuestras interpretaciones, porque no es una interpretación humana, es una interpretación inspirada por Dios. Así que la iglesia es responsable. Yo comentaba ayer que todo lo que estamos viendo de estos pastores multimillonarios, de estas iglesias multimillonarias, la culpa la tiene la iglesia. No el lobo, sino la oveja. ¿Por qué? Porque no cree la oveja en la sola escritura. No va a las escrituras para ver lo que dice el pastor. Me gustó mucho la expresión que dijo Spurgeon. Dice, yo solamente exijo que me oigan, pero que no me crean, sino solo a la escritura. No sé si entendió. Digo, yo nada más que le pido a la congregación que me escuche, pero que no crean nada de lo que yo dije, sino sola la escritura. Lo que estaba diciendo, cuando ustedes se vayan a sus casas, ustedes tienen que coger las escrituras, y si yo dije algo opuesto a las escrituras, ustedes tienen que creer en las escrituras y no me crean a mí. Esa es la sola escritura, pero eso no lo está haciendo la iglesia de este tiempo. Se están guiando por las tradiciones y las interpretaciones cambiantes de apóstoles y profetas del tiempo en que estamos viviendo. 1 Timoteo 3:15 dice, Pablo, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Quién es la columna? ¿Quién es el fundamento de la verdad? ¿Quién sostiene la columna? ¿Quién sostiene el fundamento? Es la iglesia, dice Pablo. La iglesia del Dios viviente es la que sostiene, es la columna que sostiene el fundamento que es Cristo, pero está sobre la columna, apoyada la columna en el fundamento que es Cristo, pero es la iglesia la columna y a la misma vez el fundamento de la verdad. Si la iglesia no cree en la sola escritura, entonces la iglesia no cree en la verdad y no es iglesia. Por eso es importante esta palabra que estamos trayendo en este tiempo, donde la palabra no cuenta sino mis interpretaciones, mis opiniones, mi lógica, mi razón, lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Usted se imagina que la iglesia no sostenga la verdad, que no persevere en la verdad? ¿Qué pasará con el mundo? ¿Andaremos entonces en qué? En la mentira y en la oscuridad. Por eso muchas personas hoy no quieren ir a las iglesias. No porque no quieren saber de Dios. Es porque por estos personajes televidentes se ven que destruyen la palabra, cambian la palabra, está todo alrededor de la prosperidad y el dinero y dicen, yo no tengo que ir a ninguna iglesia ni creer en ninguna iglesia. Y están haciendo daño porque no se está tomando en cuenta este principio. Solo la escritura. No es lo que dice Maldonado, no es lo que dice Benny Hinn, no es lo que dice Martín Lutero ni Juan Calvino. Es lo que dice la sola escritura, lo que vale. Pero hoy la gente se guían por estos grandes líderes. John Osteen, lo que él dice es palabra de Dios. Déjeme decirle que él dice todo menos la palabra de Dios. Es pura interpretación humana lo que lleva a la televisión de multitudes y multitudes. Fíjense que dice también en Hechos 17, 10 y 11, cosa que la iglesia no está haciendo hoy. Y usted se imagina, si la iglesia del primer siglo lo hacía, nosotros que llevamos ya ¿cuántos siglos? 21 siglos, 20 siglos. Con más razón tenemos que hacer mejores que la iglesia de Berea. Vamos a ir a Hechos 17:10. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Ellos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba, para ver si era verdad lo que Pablo y Silas les estaban anunciando. ¿Hoy se hace eso? No se hace. Por eso
Pablo entendía que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Es la que tiene que mantener la verdad. ¿Y ellos qué hacían? Examinaban la sola escritura para ver si lo que Pablo les estaba diciendo y si era la verdad que estaba revelada en el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento que tenía que ver con el Mesías. Pablo también escribiendo en 1 Corintios 15:3 dice: porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Ve cómo Pablo siempre cita las Escrituras? Citando el Antiguo Testamento de este entonces. Quiere decir que nosotros como cristianos de esta generación que estamos viviendo, tenemos que tener en cuenta este principio, sola escritura, y tenemos que transmitírselo a las próximas generaciones, a tus hijos y a tus nietos, de que es sola las escrituras, porque hoy no es sola las escrituras. Hoy hay un montón de literatura, no hoy, ya desde el siglo XVIII se está viendo un gran movimiento de literatura cristiana, que son puros parches, curitas, porque ningún libro escrito por ningún pastor, ningún teólogo, cambia, transforma la mente de nadie. Es la sola escritura. ¿Y qué es lo que han hecho estos autores? Convertir a una iglesia vaga que no quiere leer la sola escritura, sino leer sus interpretaciones. No estoy en contra de los libros, pero no puede ser reemplazado por la sola escritura. Y hoy tenemos de padres, de matrimonios, de un montón de personas que escribiendo sobre la familia, de la cabeza, la cola, el brazo, no sé, un montón de cosas. Y la iglesia, no la escritura, lo que dice fulano de tal, el video que hizo el pastor mengano de tal. Y eso me lo trago, me lo como y lo aplico a mi vida. Y después otros que conocemos las escrituras, ¿qué aberración está cometiendo este hermano? Y es por no tener en cuenta la sola escritura. Es buena los medios de comunicación, es buena la tecnología, pero la tecnología ha traído muchos problemas. Porque la iglesia está creyendo todos los videos de todos los pastores famosos, blancos, negros, chinos, colorados, que hay por ahí, de todos está creyéndole y no leen la sola escritura. Para ver si lo que está diciendo ese video es la sola escritura. Está revelado en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos entonces que transmitir la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que transmitir sola la escritura? No el video de Pedro ni de Juan, ni el libro de Esperancejo, del otro Esperancejo. ¿Cuántos hermanos usted no escuche que diariamente? Estoy leyendo el libro ¿Cómo orar? De Pedro de Jayalía. Estoy leyendo Cómo alabar a Dios de Tomás el Cojo de Okeechobee. Estoy leyendo Cómo llevar mi matrimonio de fulano de tal. Y la sola escritura o la Biblia no es para que te interprete a ti. O tú no puedes ver lo que dice el intérprete para tu matrimonio, para tu adoración, para cómo adorar, cómo orar, cómo relacionarte como familia. No estoy en contra de los libros, pero usted tiene que hacer como Berea. Amén. Escudriñar lo que está diciendo es la sola escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira, un pasaje muy famoso, Juan 3:16. ¿Usted sabe lo que dice Juan 3:16? Según los intérpretes humanos, que la salvación es para todo el mundo. ¿Sabe quiénes creen eso? La Iglesia Católica cree que todos vamos a ser salvos. Y un gran sector de la Iglesia Evangélica creen que todos vamos a ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Qué más? Ha dado a su único unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Entonces es para todo el mundo, pero todo el mundo que decida ser salvo. Esas son las interpretaciones arminianas. Pero no es lo que dice toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios no es Juan 3:16. ¿O es todo 3:16? No. Hay que ponerla a la luz de otra revelación que está en la sola escritura. Así que toda la escritura, hay partes claras y hay partes oscuras. Fíjese que dice el apóstol Pedro, escribiendo sobre el apóstol Pablo.
en 2 de Pedro 3:16. En todas sus cartas, o sea, refiriéndose al apóstol Pablo, en las cartas que ha escrito, dice, se refiere a esos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Pedro está diciendo que toda la Biblia no está clara. Hay cosas que son difíciles de entender, de aprender. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Hay que creerla porque la revelan las escrituras. Entonces Pedro está diciendo, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que llenarse entonces de la palabra para descubrir la interpretación de Dios a mi vida. Pero ¿qué hacen? Dice él, los ignorantes, los inconstantes, que las cosas fáciles y hasta las cosas difíciles las cambian para su perdición. Tuercen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no abrazan este principio, solo la escritura. Otro predicador del siglo XIX, Martin Lloyd-Jones, dice, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia de hoy, estamos hablando del siglo XIX, y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Es por eso que usted va a encontrar aquí que hay cosas que no hacemos, que hacen otras iglesias. Pero hay personas que no entienden eso. Porque nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que no está en la Biblia no lo tengo que creer ni practicar. Solamente lo que Dios quiere que nosotros creamos, Él lo ha revelado en su palabra y es suficiente. Yo no tengo que practicar lo que la palabra de Dios no revela. Por eso hay prácticas y hay enseñanza que nosotros contradecimos desde el púlpito porque no enseña la palabra de Dios y estamos abiertos a estudiar la palabra con esas personas que interpretan desde su perspectiva, de nuestro punto de vista, no según la sola Escritura. Así que la Biblia es la máxima autoridad de fe y de práctica en mi vida. Y eso no se está usando en el tiempo de hoy. Cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a practicar cosas en nuestra familia, en nuestros hogares, nos damos cuenta que no vamos solo a la Escritura, sino lo que escuchamos en la cultura o en la sociedad. Y somos una iglesia que no estamos entonces conservando y perseverando la verdad absoluta que está revelada en la palabra de Dios. Quiero compartirles antes de terminar algunas reglas que la misma Biblia da para poder interpretar al intérprete que es Dios. Por ejemplo, la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo yo lo hago? En que un pasaje tiene que estar interpretado por otro pasaje, ambos pasajes ser interpretados por otro pasaje, 3 pasajes interpretados por otros pasajes y todos esos pasajes interpretados por todos los pasajes de la Biblia. Se hace difícil, claro. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vemos el pasaje y nos quedamos con el pasaje. Nos olvidamos el contexto religioso, espiritual, el político, geográfico, aún la semántica, el idioma. Aquí nosotros los cubanos, por ejemplo, tenemos dichos. Ellos también tenían dichos. Pero como usted no es hebreo ni está en el desierto, usted no sabe cuáles eran sus dichos, cuáles eran sus mitos de su época. Y todo eso nos ayuda a entender al intérprete que es Dios, que Él está hablando al pueblo de Israel, que me está hablando hoy a mí en este siglo. Pero no queremos pagar el precio de sola la Escritura. Otro principio que también es muy importante en nuestra vida, no violar la tradición, lo que otros a través de toda la historia de la iglesia han descubierto que ha dicho el intérprete. Pero nosotros usted ve que, me acuerdo hace muchos años, un personaje muy famoso aquí, descubrió los vinos nuevos y los vinos viejos. Echar odres en los viejos, no puede echar vino nuevo en los odres viejos y en los viejos, en los nuevos no puede echar el vino viejo. Y ahí sacó libros y teología de ese solo pasaje que tenía que ver todo con el dinero y la prosperidad. ¿Y qué hacían la gente? Compraban los libros y ahora, ¿sabe qué? Ya no habla de los vinos nuevos ni los odres. Ya se olvidó.
ahora sacó algo nuevo. Yo soy el último profeta. Yo soy el único que he recibido la revelación de Dios y tienen que venir todos a escucharme a mí. Y la gente que van a escucharlo solamente a él, porque Dios le habló a él y él es el profeta del siglo XXI. ¿No nos damos cuenta que no estamos teniendo presente sola la Escritura? Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, e interpreta correctamente la palabra de verdad. Me gusta en el hebreo, Pablo dice: hazlo con precisión, esfuérzate a hacer lo máximo para descubrir qué dice el intérprete. Pero la iglesia no está haciendo eso. El intérprete no es el pastor, el intérprete es Dios. La iglesia guarda, cuida, persevera, transmite la verdad del intérprete que es Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 23, 25 dice: he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándoles valor a las profecías, valor de profecías a las mentiras y a los delirios de su mente? Cuando los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que recibe mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como un fuego? Pero la gente quiere oír cosas suaves, lindas. Fíjate que dice, como un fuego y como martillo. El martillo es suave. Dice que es como un fuego y un martillo. Dice que es la palabra de Dios, que pulveriza la roca. Afirma el Señor. Por eso estoy en contra de los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y al contarlos hacen que mi pueblo se extravíen en sus mentiras y en sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. En el tiempo de hoy, ¿verdad? Esto fue en el año 500, entre el año 590 al 600, cuando escribió el profeta Jeremías. Sigue habiendo la misma historia, profetas contando sueños que no son fuego ni son martillos. Vemos que en el tiempo de hoy este principio es importante, hermano. Sola la Escritura. No le crea nada a nadie si lo que está diciendo no está en la sola Escritura. Yo he tenido muchos problemas y muchos conflictos en mi vida. Y muchos hermanos se han molestado y se han disgustado conmigo. Pero cuando yo le he dicho a ellos, ¿qué dice las Escrituras? Yo no te creo lo que tú dices. ¿Qué dice las Escrituras? Cuando le comento lo que dice la Escritura, se molestan conmigo, no con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que la Biblia descubra sus falsas interpretaciones. Yo sé que todo el mundo quiere que su familia vaya al cielo. Yo tuve una experiencia. Pero la Biblia dice que no todo el mundo va hacia el cielo. Aunque sea tu madre, aunque sea tu padre, aunque sea tu hijo, aunque sea el ser humano que más tú ames en la vida, si no es un regalo de Dios, que Dios le ha regalado la fe a ese ser que tú amas y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, punto, y haya vivido en santidad y en santificación, no heredará el reino de los cielos. Porque nosotros no somos católicos para creer en la extrema unción. Que usted en su lecho de muerte, con sus ojitos o con su boquita, dice, yes, I believe in Christ. Sí, yo acepto a Cristo. ¿Y qué de la santificación? ¿Y qué de la glorificación? ¿O eres tú el intérprete que le has dado salvación a uno que va a morir
Cuando la Biblia dice que nadie puede morir en su lecho de muerte sin ser transformado a la imagen de Dios. Pero cuando usted le dice, mira lo que dice las Escrituras, se ponen bravos porque es su papá que ya se murió, que no iba a la iglesia, que no era cristiano y quiere que tú le digas, está en el cielo tu papá. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Como Martín Lutero. No puedo retractarme. Tu papá no está en el cielo. Tú lo amas mucho, pero tu papá no está en el cielo ni lo vas a ver en el cielo, porque en el cielo tú no vas a ver gente. En el cielo no es un party para ver personas. El cielo es para estar eternamente adorando y sirviendo al que está sentado en el trono, no para ver familias. Pero eso lo enseñó la Iglesia Católica y nosotros lo tenemos dentro de nuestras venas y a veces somos más católicos que los mismos católicos. Pero la Biblia dice que nadie nunca le presente el evangelio a la persona que se está muriendo, y si se lo presenta después, si la persona muere, no diga que está en el cielo, porque no ha sido santificado. El propósito de nuestra salvación no es ir al cielo, sino lean la Biblia, en la sola Escritura. El propósito de la salvación es llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y eso lo dijo el intérprete, no lo digo yo. Yo quisiera que todo el mundo se fuera para el cielo, pero el intérprete dice, no. Yo escojo a quien quiera escoger para santificarlo y llevarlo a la imagen de Dios. Mi mamá se murió, mi papá se murió, mis hermanos, dos hermanos, un hermano se ha muerto. Yo los amo, pero los tres están en el infierno. Mi mamá, mi papá y un hermano están en el infierno. Los otros no lo digo que están en el infierno porque están vivos todavía y yo no sé si Dios los va a elegir o no. Pero no puedo decir porque mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá y mi hermano es mi hermano, están en el cielo. Nunca escucharon el mensaje, nunca recibieron la salvación y nunca fueron santificados. Murieron en sus pecados y en su adoración a falsos dioses. Mi abuela me crió, la amo y estoy agradecido, pero está en el infierno. Era espiritista, consultaba a los muertos y se murió siendo espiritista, se murió consultando a los muertos y nunca nadie le llevó el mensaje. No era una elegida. Pero porque es mi abuela y me crió de chiquitico y fue muy buena conmigo, la voy a enviar al cielo. Sola la Escritura. Sola la Escritura. Y eso tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Sola la Escritura. Termino con este pensamiento. Cuando usted hace un libro, usted tiene que dárselo a un editor. Ningún libro sale sin que se lo edite a otra persona. No está dentro de la ética. ¿Qué hace el editor? El editor ve sus faltas de ortografía, sus pensamientos desconectados y él edita, él pone pensamientos de él. Él arregla, él organiza todas esas ideas que usted ha tenido. Eso tiene que hacerle el editor, porque si no lo que sale es un desastre. O sea, no crea que todo lo que usted lee por ahí es la persona. El editor es importante, tiene que conocer bien el inglés, la semántica del inglés, los dichos en inglés como en español. Tiene que conocer muy bien el lenguaje para darle sentido a los pensamientos de los autores. El consejo de Dios, entonces, no edites a Dios. No le mejores el libro. No mejores la Biblia. Él no es un autor humano. No edite la Biblia. No la mejore. No le ponga. No le quite. Déjela tal como está. Revelada por el intérprete. Sabemos que nos vamos a equivocar. Pero tenemos que ser honestos. Puede ser que yo me equivoque en una explicación de una interpretación de la palabra. Pero tengo que tener mi conciencia, como dice Pablo, atada sola a la Escritura. Hice el esfuerzo por llegar al pensamiento de Dios que escapa a mi pensamiento. Me esforcé, escudriñé, busqué en las Escrituras. Puede ser que fallé, posiblemente haya fallado, pero aún sigo lidiando con la sola Escritura. Por eso nosotros nos llamamos reformados. Siempre estamos descubriendo la verdad. Siempre estamos llegando y acercándonos cada día más a la verdad y no nos conformamos con lo que hoy predicamos, sino tratamos de cada día acercarnos más y más a la verdad. Por eso usted me va a escuchar muchas veces. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si usted no me lo puede demostrar en la Biblia, es mentira. No lo crea, ni yo se lo voy a creer, porque yo solamente creo en la sola Escritura, que me interpreta a mi vida, al lector, y yo lo que hago es aplicar
lo que el intérprete que ha revelado a mi vida, y ahí sí podemos diferenciar en cómo usted lo aplica y cómo yo lo aplico, porque usted es una persona y yo soy otra, pero el intérprete es solamente uno y hay una sola interpretación de cada pasaje, de cada sola escritura. Amén. Pongámonos de pie para orar.